Siempre es importante poner atención a las últimas palabras que una persona desea dar, ¿verdad? Las últimas palabras de una persona que a lo mejor está por partir de este mundo o del sitio. Siempre es bueno tomar en cuenta. Estas palabras siempre van a reflejar y van a demostrar lo que tiene en el corazón aquella persona, ¿verdad? Cuando los que han tenido la oportunidad de escuchar de pronto la despedida de un abuelito, una abuelita, un padre, una madre, cuando están ya en el lecho del dolor, listos o cercanos a partir de este mundo, los reúnen, ¿verdad? Y los hacen saber su última voluntad, su deseo. Estas son palabras que van a quedar grabadas para siempre. Esas son palabras que las personas a las cuales va dirigida van a estar pendientes de cumplir, de hacer conforme a la última voluntad del difunto o del moribundo, ¿verdad? Entonces, en la Biblia nosotros vemos algunas enseñanzas de estas. Por ejemplo, recuerden las últimas palabras de Jacob. Jacob había reunido a sus hijos, que eran numerosos. Algunos ya tenían sus esposas, sus nietos. Así que los reúne a su familia y les hace saber su última voluntad. Ninguno, dice la palabra que cada uno de ellos se inclinó hacia adelante, ponía atención. O sea, se inclinaron hacia adelante para que no perderse ni un detalle de las palabras que iba a hablarles Jacob. Y hasta adelantándose, como que no querían que ningún ruido les estorbe y poder ellos poner atención a esas últimas advertencias, esa última voluntad, esos últimos deseos, lo que estaba por salir del corazón de aquella persona, de Jacob. Asimismo, podremos nosotros, estas últimas palabras de Jacob permanecerían en la mente y en el corazón de todos sus hijos, pero por mucho tiempo. Podríamos decir las últimas palabras de José, también uno de los hijos de Jacob. Él también estuvo en Egipto. Él fue uno de los del equipo de gobierno del faraón de ahí en Egipto. Y cuando él estaba por morir, también reunió a su familia, reunió a los suyos y les recordaba que Dios, el Padre, les había dado una promesa, que les entregaría una tierra, la tierra prometida, y que cuando él muera y cuando el pueblo de Israel salga de Egipto, fue a manera profética, ¿verdad? Que José dice: saldremos de Egipto y por favor, y nos dirigiremos hacia la tierra prometida, y que por favor no dejen sus huesos ahí en Egipto, que vayan llevando sus huesos hacia la tierra que Dios les había prometido. Y lo tomaron muy en cuenta y lo guardaron, y así cumplieron los descendientes, los familiares de José. Y así que las últimas palabras de José, así como las de Jacob, fueron trascendentales. ¿Qué podríamos decir nosotros acerca de las últimas palabras de Jesús? Acerca de su última voluntad. Sabemos los cristianos qué había en el corazón del Salvador antes de su partida. ¿Cuál era su deseo? ¿Cuál era su anhelo? ¿Cuál era su última voluntad con respecto a su partida y con respecto a sus discípulos? ¿Qué iban a hacer? ¿Qué recomendaciones les dio el Señor? Esto lo vamos a estudiar a manera de... Esta última recomendación está precisamente en el libro de Lucas 24:49. Dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Ya leímos la promesa de Lucas 24:49 en Hechos 1, versículos 4 y 5. Dice así: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén.
Mire, después de la resurrección de Jesús estuvo con sus discípulos 40 días. Y durante estos 40 días compartió con ellos, comió con ellos, durmió con ellos, y resulta que llegó el momento en que él iba a partir y los reunió, dice, ¿no?, a las afueras de Jerusalén, y les dijo que no se fueran de ahí. Muchos recuerden, los días anteriores, antes de la resurrección de Jesús, estaban destruidos, se sentían derrotados, desanimados. Algunos ya volvían a sus pueblos de origen, pero con la resurrección de Jesús volvieron a juntarse. Y al compartir con ellos, pues ellos estaban felices, encantados. Y los reúne, ¿verdad? Porque él quería ya, él iba a irse ya al cielo. Y les dice, les indicó, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Había una promesa de parte de Dios, el Padre, para su pueblo, para todos los creyentes. Y esta promesa dice, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Saben cuál es la promesa? La promesa del Padre era que el Señor, que nuestro Dios iba a mandar al Espíritu Santo y venía a bautizarlos, a sus discípulos y a todos nosotros también, porque esta promesa no se quedó solamente en el primer siglo, sino que habla en el transcurso del tiempo y del espacio, habla de que ese derramamiento, esa promesa se seguirá cumpliendo hasta cuando el Señor vuelva. Hasta cuando Jesucristo retorne a la tierra. Bueno, a la tierra, a este planeta, no va a poner su pie nuevamente acá, sino que va a reunirse, va a llevar su pueblo al cielo, ¿verdad? Para la cena de las bodas del Cordero. Pero aquí vemos, ¿no? Y les dice, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. La promesa es de que vendría el Espíritu Santo y bautizaría a sus discípulos. Pero ¿cuál es esa promesa? Nosotros estamos viendo de que el Señor Jesucristo, esta enseñanza de hoy, parte de un mandamiento. El Señor Jesús les dice, no se vayan de Jerusalén. Quédense esperando hasta que venga la promesa del Padre. Y la promesa es esta, de que Jesús, obviamente, nos decía, Juan ciertamente bautizó con agua, pero Jesús los bautizará con el Espíritu Santo. Así que ¿quién bautiza con el Espíritu Santo? Jesús. El bautismo en agua lo hacemos los hombres, los seres humanos, los pastores, los ministros del Señor lo hacemos, ¿verdad? Eso se lo hace una única vez. Pero el bautismo del Espíritu Santo, el bautizador es Jesús. Amén. No depende, no podemos decir, mire, hoy vamos a bautizarle con el Espíritu Santo. Eso es potestad y soberanía de nuestro Dios, y Él lo hace el momento que Él quiere. Como Dios que es, pues Él sabe el momento, pero nosotros debemos anhelarlo, debemos procurarlo. Así que miren, en estas últimas palabras de Jesús veremos el mandamiento, el regalo o el don y el bautizador. ¿Sí? Esto vamos a analizarlo en esta mañana. Veamos el mandamiento. Lucas 24, como habíamos leído, ¿no? Lucas 24, versículo 49, otra vez, nos dice que Jesús dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Después de la muerte de Jesús, después de la resurrección de Jesús, los 40 días no fueron 40 días de paz, no fueron 40 días de tranquilidad. A raíz de la muerte de Jesús y de su resurrección comenzó la persecución. ¿Sí? Hubo una persecución con los cristianos, se tenían que reunir a escondidas. Porque recuerden, el cuerpo de Jesús, según el gobierno romano, decían que lo habían robado los discípulos y lo habían llevado, el cadáver. Y eso se regó, y eso lo sabían y lo conocían, y la gente creyó de que sí, en realidad Jesús no es que resucitó, sino que su cuerpo fue robado y se lo llevaron y se lo escondieron.
Y luego decían que ha resucitado. Pero Jesús resucitó. Lo vieron sus discípulos, compartieron con ellos y dice que más de 500 personas lo vieron. Pero los sacerdotes, los principales sacerdotes y más los romanos, obviamente los romanos tenían la gran responsabilidad de custodiar. Y todos conocemos cómo ocurrió en la resurrección. Así que eso dice que sobornaron a los soldados que estaban cuidando la tumba para decir que vinieron los discípulos de Jesús y lo robaron. A pesar de que habían 16 guardias custodiando la tumba de Jesús. Así que muchos no se lo creyeron, ese cuento, pero eso se ha regado, como le decía Lucas, decía hasta nuestros días, en ese tiempo que escribía Lucas. Así que el mandamiento es ese. ¿Cuál fue ese mandamiento? Pues les mandó que permanecieran en Jerusalén. No les dio una sugerencia, no les hizo un pedido, decir si es que pueden, quédense, o si les interesa recibir del Espíritu Santo. El Señor Jesús sabía que sus discípulos habían sido preparados, a pesar de sus debilidades, a pesar de sus falencias como seres humanos que son. El Señor había pensado en esos discípulos para que ellos continuaran la obra que Jesús vino a realizar acá. Había nacido la iglesia el día de Pentecostés. Había comenzado con un derramamiento del Espíritu Santo sobre los 120 que estaban ahí en el aposento alto. Y descendió sobre ellos y fueron llenos del poder del Espíritu Santo. El Señor les estaba hablando de que necesitaban recibir el bautismo del Espíritu Santo para continuar la obra que tenían por delante. No era fácil. Por eso el Señor vio la necesidad de que sus discípulos tenían que ser llenos del Espíritu Santo. No es fácil testificar. No es fácil hablar del Señor cuando hay persecución, cuando tenemos enemigos, cuando tenemos toda clase de oposición. No es fácil. Para eso se requiere algo especial. Y por eso, como el Señor nos envió, nos dio ese mandamiento en el libro de Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, cuando les decía, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado, y dice, y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No era fácil lo que ellos tenían. Claro, los discípulos no entendían eso. Por eso vemos, ¿no?, el mandamiento. Les mandó que permanecieran en Jerusalén hasta que recibieran el don prometido por nuestro Padre. Les ordenó que no salieran de Jerusalén sin la promesa. No se vayan de Jerusalén antes de que venga el Espíritu Santo. No se vayan. No salga a hacer alguna otra cosa si usted no es llena, no es lleno, no es bautizado con el poder del Espíritu Santo. Amén. Y nosotros también, para nuestros días, esto es aplicable. Nosotros no podemos, no tenemos el poder para hacerlo. Sí, está bien, la palabra de Dios nos limpia, la palabra de Dios da luz, la palabra de Dios convierte, redarguye. Pero quien hace la obra es el Espíritu Santo, que convence a la gente de pecado. Le convence de pecado, le convence de que está mal. Porque asimismo hay otros bien convencidos que no han hecho ningún daño y que no necesitan de Dios. ¿Verdad que es así? Así es, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Que el Espíritu Santo obre. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo, tanto en la persona que está sirviendo como instrumento, como en la persona que va a recibir, que está escuchando el mensaje, que está mirando la vida de la gente, de los creyentes, que nos miran la vida de los cristianos a ver cómo es, a ver cómo somos. Así que nos conviene, ¿verdad?, ser llenos del poder del Espíritu Santo para que nosotros podamos ser un instrumento de Dios, para que nosotros podamos ser testigos, testimonio a la gente de que Dios vive. Que no digan, no, para ser cristiano así como ellos, uy, no, gracias. No queremos saber nada. No era así en los primeros años, en el primer siglo. La gente miraba a los discípulos. Dice que Pedro, después de ser lleno del Espíritu Santo, él caminaba por las calles y la gente sacaba a los enfermos a la calle y dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Tremendo.
Aquel Pedro que le negó, aquel Pedro que maldijo, que se escurrió, que no quiso reconocer que era un discípulo de Jesús, ese miedoso de Pedro, después de ser lleno del Espíritu Santo, tenía un poder sobrenatural para hacer cosas grandes y maravillosas. Y todos los discípulos, todos los 120 fueron llenos. Así que debemos anhelar esa llenura. Pero obviamente hasta llegar a eso yo les estoy dando la base bíblica, viendo la promesa, el mandamiento de nuestro Dios de que necesitamos ser llenos del poder del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos convertimos, nacemos de nuevo, llegamos a los caminos del Señor y el Espíritu Santo nos habita. Sí, nos guía, nos redarguye, nos dirige, pero como los discípulos eran seguidores del Señor, eran hijos de Dios, eran nacidos de nuevo, los discípulos, ¿sí o no? ¿Tenían el Espíritu Santo? ¿Sí o no? Sí, pero no tenían el poder. Mientras anduvieron con Jesús, sí, hacían milagros también. En otros momentos no podían, porque viene por ahí un hombre y dice: mira, de aquí tus discípulos no pueden sanarle a mi hijo. ¿Podrás hacer algo tú? O sea, no todo podían los discípulos, no tenían el poder. Obviamente la presencia de Dios, el respaldo de Cristo estaba ahí, pero necesitaban el poder del Espíritu Santo, porque Jesús ya no iba a estar en la tierra, así que tenía que asegurarse de que sus discípulos recibieran el poder, la llenura del Espíritu Santo para continuar con la obra que Jesús empezó aquí en la tierra. Así que usted necesita de ese poder de Dios en su vida. Necesita para vivir dando un testimonio, que la gente vea, crea y sepa que hay un Dios todopoderoso que entró en su vida y le cambió. Y que la gente también anhele conocer a ese Dios que tenemos, que ven en nosotros. Y así es más fácil, ¿verdad? Imagínense que la gente mismo le busque. Imagínense que la gente mismo se acerque. ¿Cómo se acercaban a Jesús? Habían multitudes siempre, porque les sanaba, hacía milagros, multiplicaba los alimentos, llenaba, suplía necesidades, así que hacía maravillas del Señor. Y el Señor también quiere que sus hijos, sus seguidores, no solo los 11 discípulos, los 120 luego, sino todos los millones de cristianos que existimos hoy, podamos ser un instrumento de Dios llenos del poder del Espíritu Santo. Amén. Ya, el poder para predicar, poder para enseñar, poder para sanar, poder para hacer milagros. Anhelamos ese poder. Anhelamos obrar de forma maravillosa, así sobrenatural, para que la gente crea. Porque cuando ven un milagro, la gente cree. La gente se acerca. Cuando ven cosas sobrenaturales, la gente se acerca. Y no tendremos, ¿no es cierto?, que ir a buscar y a rogar, a veces golpear la puerta de la casa. Señor, quiero hablarles de la Biblia. No quieren saber nada. Inmediatamente nos confunden, ¿verdad?, con un grupo, con una secta que andan, ¿no es cierto?, ahí enseñando sus verdades que son contrarias a la Biblia. Por eso necesitamos del poder del Espíritu Santo. Jesús dio esta orden y no fue una petición de esperar. Veamos las tres razones por qué Él ordenó. Él dijo, es una orden, no les dijo, les sugiero, sino que les dijo, no se fueran de Jerusalén, les pido que no se vayan. Y les dijo, ¿y por qué era? Veamos estas. Ellos no se habían dado cuenta cuán grande era la tarea. Como andaban con Jesús, todo era fácil. No es que Jesús hacía las maravillas y prodigios y la sabiduría y el poder que tenía. Ellos pensaban de que no era problema, ¿no? No se dieron cuenta de cuán grande era la tarea. Creían que muchos pensaban que era la salvación solo para los judíos. Es que la religión judía, el judaísmo, obviamente abrazaban solo los judíos. Claro que habían gente, ¿no? O sea, gentiles también que se acercaban, que abrazaban la religión judía. Estas personas que abrazaban esta nueva religión judía, ellos eran bautizados como símbolo, ¿verdad?, de que ellos ya abrazaban habían renunciado a su religión pasada, antigua o pagana, y ellos abrazaban la religión judía. Así que pensaban que solo era para los judíos y posiblemente era fácil, pensaban.
pero no sabían lo que dijo o no recordaban cuando les dijo Jesús que les mandaba y que hagan discípulos a todas las naciones, a todo el mundo. No solo a los judíos, sino a todo el mundo. Mateo 28, 19 dice, id por todo el mundo y hagan discípulos. Así que la salvación iba a ser extendida a toda la humanidad, no solamente para los judíos. Así que por eso necesitaban el poder de Dios. No se habían dado cuenta también de la difícil tarea que tendrían. Obviamente era grande la tarea, no solamente al pueblo judío, sino a todo el mundo, a todas las naciones. Y además de eso, no era fácil, era difícil. Estaban tan gozosos de que Jesús había resucitado. Y sus emociones pasaban por alto las dificultades que se veía, ¿verdad? Cuando uno está emocionado no ve ningún obstáculo, ninguna dificultad en nada. Ellos estaban emocionados y pensaban de que Jesús venció a la muerte, pronto les derrotaría a los romanos y les entregaría el gobierno, la nación de Israel libre. Pero no ocurrió eso. No fue eso lo que vino a hacer el Señor. Jesús ascendió al cielo y esperaban que volviera en cualquier momento. No se imaginaron jamás de que ascendió y se quedaría, ¿no es cierto? Ya 2000 años todavía no se ha manifestado nuevamente acá en la tierra. A través del Espíritu Santo sí, a través de su palabra sí, pero Jesús no ha vuelto a la tierra después de que Él ascendió. Por eso ellos pensaban que ya volvía enseguida, que inmediatamente volvía, porque hablaba de su venida. Pero obviamente, para la mente humana en ese tiempo, el hablar de su venida, el hablar de que Él volvería por su pueblo, ellos lo vieron en una etapa muy cercana, pero no ha ocurrido así. Han pasado ya 2000 años y la Biblia habla de que hay señales de que cuando Jesús volvería a la tierra. Y esas señales se han cumplido, muchas. Cuando empezaron a testificar, la gente se iba a burlar de ellos. No se imaginaban eso. Que cuando ellos comenzaran a hablar, cuando ellos comenzaran a testificar, pensaban que la gente a lo mejor les atendería. Pero resulta que no ocurrió. Por eso el Señor sabía que ellos necesitaban el poder del Espíritu Santo. Les iban a perseguir. No se imaginaban lo que les iba a ocurrir después. Había persecución, muchos habrían de ser maltratados, apresados y aún otros asesinados. Por eso el Señor les dijo, no se vayan hasta que fueran llenos del poder del Espíritu Santo. La tarea sería mucho más ardua de lo que ellos imaginaban. La guerra espiritual estaba próxima y ellos necesitaban más poder del Espíritu Santo para vencer. Amén. Por eso necesitamos el poder del Espíritu de Dios. Por eso debemos anhelar, porque nosotros aquí de pronto podemos sentirnos solos o podemos sentirnos incapaces, y no es nuestra capacidad, sino que es Dios en nosotros. Amén. Dios en usted puede obrar para convertir, para traer muchas más almas al Señor. El que un alma se convierta, una persona abra sus ojos espirituales y abra su corazón para que Dios entre en su vida, eso es una ganancia grande, tan grande que dice que cada vez que se arrepiente un pecador, cada vez que una persona se arrepiente de su vida y llega a los caminos del Señor, hay fiesta en el cielo. Dios hace fiesta, amén, es porque se goza, aunque sea uno. Pero el Señor dice que una de sus señales para cuando Él llegue acá o para que Él vuelva a la tierra será que el Evangelio será predicado en toda la tierra, en todo el mundo. Todavía creo que hay lugares, ¿verdad?, que nadie ha llegado. Eso creemos nosotros, pero hay gente, increíblemente, hay misioneros, hay siervos de Dios en casi todo el mundo. No creo que haya algún rincón de la tierra que no hayan llegado nuestros hermanos también con el mensaje de salvación a esos lugares. Así que, mire, ellos no se habían dado cuenta de lo extensa que sería la tarea. Estaban seguros que Jesús había vencido a la muerte, caminaron y hablaron con Él después de su resurrección, pero necesitaban más poder del Espíritu Santo para finalizar la obra. Cuando el Señor venga,
Sí que ha habido respuesta, ¿verdad? Sí que ha habido respuesta. Eran 120 en el día de Pentecostés, 120 en el aposento alto. Fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora somos alrededor de, ¿cuántos? 500 millones de creyentes, de cristianos que creen en el poder del Espíritu Santo para evangelizar al mundo. Ahora hay 500 millones de cristianos alrededor del mundo. Amén. Así que se ha logrado, pero todavía falta alcanzar a los 7,000 u 8,000 millones de gente que existen en el planeta. Apenas somos 500 millones. Así que veamos, ahora el don. ¿Cuál era el don? Este era el mandamiento. El don es más fácil para nosotros esperar algo cuando apreciamos su valor. El más precioso don que una persona puede recibir después de la salvación, es la llenura del Espíritu Santo. Mire, el más precioso don después de la salvación es la llenura del Espíritu Santo. Debemos anhelarlo. Y el Señor nos hace, cuando uno quiere dar un regalo, usted le da una orden, pero recibe el regalo, pero coge el regalo, o solamente le ofrece y la gente lo toma, ¿verdad? Por eso es una invitación de parte del Señor. No tendría, ¿verdad?, que darnos la orden. Sin embargo, el Señor nos muestra la importancia del regalo y que cada uno de nosotros lo que debemos hacer es tomarlo, acercarnos confiadamente y recibir. Lucas se refiere con más frecuencia al bautismo en el Espíritu Santo como un don de nuestro Padre. Es un don. Don es un regalo. Don significa regalo. O sea, no la podemos comprar. En el libro de los Hechos hubo un tal Simón que era hechicero, y cuando vio a Pablo y a los discípulos orar por la gente y que la gente recibía el poder del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, y empezaban a hablar en otras lenguas, este hombre, este hechicero, este Simón, les ofreció dinero a los discípulos para que le den ese don a él también. Y Pedro le reconvino, Pedro le increpó, le dijo: tu dinero perezca contigo, porque el don de Dios no se obtiene con dinero, es un don, es un regalo. Y lo que recibimos de gracia debemos darlo de gracia. Amén. ¿Cuántos anhelarían ese regalo? Anhele, hermano. Anhélelo. Este don es conocido como la promesa del Padre. Mire, tiene varios nombres, ¿no? La promesa del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Así es. El bautismo del Espíritu Santo es algo que nuestro Padre nos da. La llenura o la plenitud del Espíritu Santo. El creyente debe acercarse a Dios y recordar que el ser lleno del Espíritu Santo es un don, es un regalo de Dios. Necesitamos recibirlo, pero con gratitud, con ansia, con anhelo de todo nuestro corazón. Porque ese regalo está ahí, pero no todos lo toman. Otros lo han menospreciado. Otros han atribuido terriblemente la obra de Dios, la obra que el Espíritu Santo hace, le han atribuido al diablo. Mateo 12:31 habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Jesús les dio esa enseñanza a los discípulos y a la gente que los rodeaba. Cuando le traen a una persona endemoniada y Jesús le reprendió al demonio y salió de esa persona. Y los fariseos, los religiosos, dijeron: este hombre echa demonios por el poder de Belcebú, que era un demonio. Y Jesús les dio la enseñanza: ¿acaso un reino dividido puede permanecer? Y si Satanás echa fuera a Satanás, ¿cómo prevalecerá? Así que un reino dividido contra sí mismo no puede prevalecer, decía el Señor. Y si yo echo fuera demonios, es porque ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes. Y Jesús les decía: todo pecado les será perdonado, pero que hable blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonado. Hay personas que no pueden recibir el don porque han juzgado, han criticado, se han burlado, y diciendo que lo que Dios hace es del diablo. Eso es un pecado tremendo, hermano.
Un milagro o una señal, un prodigio, algo sobrenatural, atribuir al diablo así, hablar ligeramente y decir, no, no, eso no es de Dios. Entonces, si no es de Dios, ¿de quién es? Amén. Por eso mucha gente no puede recibir, pero cuando usted renuncia a eso, si usted ha cometido ese error, le han enseñado de que eso no es de Dios, pues es fácil. Tenemos que arrepentirnos, pedirle perdón al Señor y renunciar a esa enseñanza errada en nuestra mente y en nuestro corazón y recibiremos el don del Espíritu Santo. Porque Dios no le puede dar algo a alguien que no cree. Si usted no cree, no recibe. Amén. Pero créalo, hermano, ese regalo está ahí, disponible, a disposición de todo el que cree, el que busque. Así que necesitamos recibir. El bautismo en agua es exterior, ¿verdad? Cuando nos bautizamos es exterior, por fuera, nos lavamos. El agua significa eso, ¿no? El lavamiento, que nos limpiamos, que ahora vivimos en nueva vida. Pero el bautismo en el Espíritu Santo sucede dentro del creyente, es interno. Un pastor puede bautizar en agua a un creyente. Y hay colaboración tanto del pastor que trabaja, que obra, ¿verdad? Como la persona que va a ser el bautizado. Asimismo, de la misma manera, tiene que haber la colaboración de dos partes para el bautismo del Espíritu Santo. ¿Quién bautiza en el Espíritu Santo a un creyente? ¿Qué dijo Juan? Yo a la verdad les bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí les bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Quién bautiza entonces con el Espíritu Santo? Jesús, no es el hombre. Y el Señor Jesús está listo, preparado, dispuesto a bautizarle a todo aquel que colabora con Él, ¿verdad? ¿Y qué debemos hacer? Estos discípulos fueron llenos. Estos discípulos de esa promesa, el mandamiento que Dios les dio, ocurrió el día de Pentecostés. Les dijo, esperen, no se vayan de Jerusalén hasta recibir la promesa. Y esperaron ahí durante aproximadamente 10 días. Porque 40 días estuvieron con Jesús. Y los 10 días estuvieron en el aposento alto, orando todo el tiempo, día y noche. Hasta que descendió el Espíritu Santo y ocurrió lo de Hechos 2, el libro de los Hechos, capítulo 2. Por favor, léanlo en su casa. Así que es importante que nosotros podamos entender. Jesucristo es el único que bautiza en el Espíritu Santo. ¿Y cómo puede cooperar el creyente? Pues esto lo veremos, ¿no? Como lo que ocurrió con los discípulos. ¿Cómo cooperaron ellos? ¿Cómo es que recibieron el día de Pentecostés, ese día, ¿verdad? En el aposento alto. ¿Qué es lo que ocurrió? Ellos obedecieron a lo que dijo el Señor. No se vayan de Jerusalén. Quédense en Jerusalén hasta que reciban la promesa. Y estuvieron reunidos ahí 10 días orando, 10 días juntos. 10 días dice que estaban todos unánimes juntos, orando, clamando, pidiendo ese regalo, pidiendo ese don. Y de repente ocurrió lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 2. Y es solamente con el poder del Espíritu Santo que podemos ser testigos, dar buen testimonio. Si usted no puede dar buen testimonio, usted necesita ser lleno del poder del Espíritu Santo. Porque el poder del Espíritu Santo quema, consume toda hojarasca, todo pecado, toda inmundicia. Y nos insta a vivir en santidad, apartado de la maldad del mundo. Estamos rodeados del mundo, estamos en el mundo, pero la Biblia dice, no somos del mundo. Amén. Hemos compartido una base bíblica para el bautismo en el Espíritu Santo. Y sabemos que este propósito, que el bautismo del Espíritu Santo tiene como propósito capacitarnos para ser testigos de Él, para dar testimonio acerca de Jesús. ¿Verdad que es triste a veces, no? Uno, en los inicios, obviamente, uno en los primeros días de creyente, de cristiano, uno piensa que bueno, es una religión más. No, uno no sabe, no entiende. Y bueno, cada uno hemos salido del mundo y creemos de que tenemos que seguir así, igual. Si no nos apartamos, si no nos santificamos, Dios no nos puede usar. Dios usa vasos limpios. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es limpiarnos de toda inmundicia, apartarnos de la maldad, apartarnos del pecado. Hay que luchar.
Hay que esforzarse, esa es la lucha. Hay cosas que pueden ser legítimas, sí, todo el mundo lo hace, sí, todo el mundo lo hace, pero nosotros no. Amén. Así que hay que apartarse para que Dios nos use, para que Dios nos llene. Si Dios quiere llenar un vaso, si nosotros para tomar un vaso de agua vemos que el vaso esté limpio, si está sucio no lo ponemos, no ponemos nada, no puede ser usado. Asimismo nuestras vidas no pueden ser usadas si estamos sucios. Pero la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cada día limpiémonos, cada día pongámonos en comunión con Dios y vivamos apartados para no contaminarnos. O sea, no quiere decir que nos vayamos a la montaña. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No podemos compartir, tenemos que santificarnos, tenemos que apartarnos. Amén. De pronto eso es lo duro, ¿no? De pronto eso es lo difícil que pensamos. Pero cuando somos llenos del poder del Espíritu Santo, Él sí nos da el poder. Ahí sí podemos, porque nosotros no podemos, pero con Dios sí podemos. Todo es posible con Él. Amén. Así que el primer paso para recibir esa llenura es eso, ¿no? Creerle, obedecerle y recibirle en el corazón. Luego el mismo Señor Jesús nos dice en su palabra que Él nos bautizará con Espíritu Santo y fuego. El fuego se usa para purificar, ¿verdad? Así que uno anhele eso, porque ese fuego purificador necesitamos en nuestra vida. Les invito a que nos pongamos de pie, vamos a hacer una oración. Iglesia Cristiana Dos Hemisferios. Contáctanos al 343-1658 o al 099-8308-192. Encuéntranos en Facebook como Iglesia Cristiana Dos Hemisferios.